Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy, pero muy buena tarde. Sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales. Hoy vamos a platicar con el doctor René Santizo Afión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. De esos temas vamos a hablar, que usted los encuentra en el libro, en los libros del doctor René Santizo Afión. Hoy vamos a platicar el tema meditación, pro y contras. Y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido a Conexión Académica. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes a todos los que nos escuchan aquí con ganas de aprender y seguir revisando y aprendiendo sobre la meditación, el mindfulness y esos temas tan interesantes. Pues bien, doctor. Doctor, ¿qué es la meditación? Bien, Edgar, vamos a definirlo de esta forma. Si tomamos en cuenta los avances neurocientíficos de la actualidad, podemos decir que el cerebro tiene 86 mil millones de neuronas, como que fueran músicos, como que fueran instrumentos musicales con sus músicos y todos estuvieran conectados. Entonces, si oímos música clásica, el cerebro está tranquilo, está enfocado. Oímos música de rock pesado, el cerebro está en alerta. Ese cerebro en alerta se llama red neuronal por defecto. Tiene todos los radares prendidos y es lo que nos ha ayudado a sobrevivir, a pasar adelante, a enfrentarnos al miedo y a todas las cosas. Y el otro sistema es un sistema tranquilo, donde se gasta menos energía, donde el cerebro está enfocado en lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué es la meditación? ¿Qué es el mindfulness? ¿Qué es la respiración consciente? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la contemplación? ¿Qué es ver el sol en un atardecer? ¿Qué es ver el fuego en una fogata o en una candela? ¿Qué es eso de ver el cielo en las noches? Ese tipo de actividades es un cerebro enfocado. Y cuando el cerebro está enfocado, está en etapa alfa o beta por la cantidad de onda de energía. Entonces, un cerebro enfocado se relaja. Un cerebro prendido en alerta tiene todo prendido, todos los radares conectados para sobrevivir, para entenderlo fácil. El cerebro automático nos mantiene vivos. Y esos son los sistemas que nos dan para respirar, para la presión, para la temperatura y para todo ese tipo de circunstancias. El cerebro enfocado es el que nos va a dar relajamiento y es básicamente la meditación, el mindfulness o conciencia plena, la oración, la contemplación, el rezar el rosario, el enfocarnos en una hormiguita, en ver las estrellas. Ese tipo de enfoque cerebral es lo que nos relaja. Entonces, si logramos relajarnos suficientemente bien, podemos apagar áreas del cerebro, porque el cerebro se enfoca tanto que toda la energía está concentrada como que fuera un chaye con un rayo de luz que ustedes lo enfocan y pueden prenderle fuego a un papelito si quieren. Pues así se enfoca el cerebro en algo, con algo que sea realmente importante y apaga las otras áreas cerebrales. Entonces, eso es algo beneficioso para la salud física, mental, social y espiritual de un individuo, y es lo que tenemos que aprender a hacer, y eso se llama remodelamiento cerebral, y eso se llama neuroplasticidad cerebral. Entonces, las redes neuronales automáticas de alerta, las redes neuronales enfocadas, son las que básicamente nos sirven para sobrevivir como humanos, y podemos sacarle provecho a esa capacidad del cerebro para curarnos del dolor, para curarnos de las enfermedades, para ayudarnos, ¿verdad? Eso es absoluto. Y también nos puede ayudar a mejorar los telómeros y muchas cosas más. Doctor, ¿y cómo sabe uno si está haciendo una meditación adecuada? Bueno, hay varias partes y varias formas de hacerlo, Edgar. Uno puede enfocarse, por ejemplo, en algo tan sencillo como la respiración. Si yo cierro los ojos y me enfoco y mi pensamiento está en un sistema enfocado y comienzo a enfocarme en la respiración, inhalo, aguanto, exhalo, aguanto, inhalo. Es un sistema de enfoque, un sistema neuronal enfocado a tareas, se llama. Entonces,
le voy bajando la intensidad al sistema automático, para que me entiendan. El sistema automático, el sistema por default, estamos pensando en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, algunos dicen que es como que fuera un mono que está en una jaula con un alacrán, así dicen los budistas, ¿verdad? Bueno, entonces, ese tipo de actividad cerebral está activando muchas áreas del cerebro simultáneamente, porque las áreas del cerebro, como les decía, es música. Y la música se toca con diferentes órganos y con diferentes instrumentos. Entonces, básicamente, ese sistema alerta está prendido de todos los poquitos, como si fuera árbol de Navidad. Y cuando nos enfocamos, apagamos ese sistema automático y nos relajamos. Entonces, ese tipo de actividad, como la respiración consciente, es el primer paso para la meditación. El primer paso para la autohipnosis. El primer paso para contemplar, rezar y reflexionar, estar en una montaña viendo un atardecer. Eso es un enfoque. Entonces, el cerebro normalmente pasa de estado alfa, ahorita estamos en estado beta, platicando. Luego le bajamos al estado alfa, que es de 8 a 14 Hz. Luego baja al estado beta, perdón, al estado teta, que es de 4 a 8. Después al estado delta, que es de 4 a 8. Eso quiere decir que la intensidad de frecuencias va bajando. Y eso lo hacemos todos los días, cuando vamos a dormir y cuando nos vamos despertando. Entonces siempre pasamos por un estado alfa, que es de relajación, o un estado teta, que es como de hipnosis o una meditación profunda. Entonces, nuestro cuerpo y nuestro cerebro está programado para hacer eso. Entre más tiempo estemos enfocados, mejor vamos a vivir y más sanos vamos a estar y vamos a controlar más cosas. Si estamos siempre en alerta, siempre estamos bien rápido, speed, bien estresados y viendo cómo hacemos para sobrevivir, y eso nos va a matar. Pues el cortisol se eleva mucho cuando estamos en estado automático. Cuando estamos en estado de enfoque, le relajamos. Por eso nuestros ancestros se iban a una fogata y hacían cosas en la noche, porque es donde se relajaban, se concentraban y recuperaban su salud física, mental y social. Y los estudios científicos de hoy por hoy nos han demostrado muchas cosas buenas de la meditación y del mindfulness y de la respiración consciente o de la oración, si lo quieren ver así. Entonces, la complementación entre la religión y la ciencia nos está fundamentando ahora con las neurociencias, que la religión nos entrena para ser mejores personas, ya comprobado por resonancia magnética funcional. ¿Por qué? Porque cuando hacemos mindfulness va a decir a todo lo que ya les dije, ¿verdad? Para hacer una palabra. Pero es respiración consciente, es oración, contemplación, ejercicios espirituales de Ignacio Loyola. Todas estas cosas hacen lo mismo, enfocar el cerebro. Y eso lo que hace es que va apagando la amígdala, el sistema límbico, en el sentido de que nosotros estamos muy alertas, estamos a la defensiva para sobrevivir o atacar, y nuestro amígdala está tirando mucha señal. Cuando aprendemos a enfocarnos, a rezar, orar, contemplar, estar en una religión, comenzamos a pagarle a la amígdala. Nos relajamos y ya no estamos tan al ataque ni a la tan defensiva. Entonces, las tradiciones religiosas de la humanidad tienen su fundamento neurobiológico para entrenar a las personas a ser más empáticas, más caritativas, más bondadosas. Entonces, estamos encontrando más convergencias entre la ciencia y la religión que nos llevan a considerar realmente como la religión como algo muy importante en la vida del ser humano, hasta para los ateos, porque la religión atea es una religión, y un día lo platicamos si quieren. Entonces, quiere decir que el instinto humano está preparado para ser buena gente, pues, si quieren verlo así. Entonces, es cuestión de fomentarlo y educarlo, porque también nos volvemos volver también mala gente, también, ¿no? Por supuesto. Pero, fundamentalmente, nuestra estructura cerebral está hecha para eso. Doctor, ¿cuál es la tesis? Bueno, la tesis en este caso podemos tomarla como los aspectos positivos del mindfulness o de la meditación o la respiración consciente. Entonces, ¿qué es lo que se ha demostrado con los estudios neurocientíficos? Que el mindfulness nos ayuda a bajar el estrés, nos ayuda para la salud mental, nos ayuda para la resiliencia emocional, nos ayuda a darnos conciencia de nosotros mismos y a mejorar nuestra concentración y nuestra atención, nos ayuda a mejorar el rendimiento cognitivo, nos ayuda a ser más empáticos y caritativos, nos ayuda a aumentar los telómeros y mejorar las respuestas inmunes. Estoy hablando de estudios científicos del mindfulness. ¿Por qué se llama mindfulness? Porque los gringos fueron y agarraron la meditación zen de Oriente y la fueron a aplicar a los hospitales y a las personas enfermas de los hospitales. El doctor Kabat-Zinn, el doctor Davidson y otros más hicieron eso. Entonces fue un gran boom porque se han dado cuenta que es beneficioso para el cerebro.
aumenta la corteza cerebral en el lóbulo frontal, apaga el sistema de reacción, nos volvemos más caritativos, más empáticos, más colaborativos, más bondadosos, mejores personas si hacemos el mindfulness. Entonces, es difícil porque nuestro cerebro siempre está alerta, ¿va? Porque nuestro cerebro evolucionó para que sobrevivamos. Entonces, nuestro estado de sobrevivencia es el sistema por default, el de los focos prendidos. Entonces, siempre estamos tratando de sobrevivir. Pero si aprendemos a relajarnos durante el día, 5 minutos, 3 veces al día, nuestro grosor de materia gris a nivel cerebral se va a incrementar. Vamos a estar más sanos. ¿Saben qué también pasa? Aumentan los telómeros de la cromosoma, o sea que tiene cambios genéticos también. El mindfulness es increíble. Los telómeros son una parte de la punta, digamos, de los cromosomas, y entre más grande sea el telómero, somos más jóvenes y tenemos mejor calidad de vida y mejor estado de bienestar, según han estudiado los científicos. Quiere decir que eso también nos está dando defensas contra las infecciones, nos está dando tranquilidad y, entre comillas, felicidad. Depende de alguien cómo interprete de felicidad, pero en términos generales eso es lo que dicen los estudios. Y cada vez más se están encontrando más y más investigaciones que respaldan eso. Eso es lo sorprendente de ahorita, ¿no? Es un gran boom, como dicen algunas personas, es algo que va a ser usado por todas las personas como nos lavamos los dientes, dice el doctor Davidson. Bueno, tiene razón. Se puede volver parte de nuestra propia vida. Rezar todos los días una media hora, eso les va a servir. Orar, contemplar, ver la caída del sol, ver las olas del mar, ver una cascada, ver un río, enfocarse en algo. Si ustedes se enfocan en estar leyendo, se van a dar cuenta que muchas veces perdemos el foco de lo que estamos leyendo porque nuestro cerebro se pone en sistema de alerta. Comienza a pensar lo que ya pasó, o lo que viene, me preocupa lo que va a venir, o estoy deprimido por lo que ya me pasó, y el cerebro se va otra vez para allá. Entonces, hay que entrenar al cerebro para que vuelva al presente. La atención plena, el mindfulness es eso, atención al presente sin juzgar. Este juzgar es pensar. Entonces, solamente pensamos en una cosa, en respirar. Y practicamos todos los días 3 minutos, porque es lo que es básico que podemos tener atención, son 3 minutos. Y ahí todos los días vamos poco a poco ampliando el tiempo y vamos a ir mejorando toda nuestra calidad de vida. Van a manejar el estrés, van a manejar el dolor, van a manejar el tinnitus, los zumbidos de oído, van a mejorar sus defensas, van a tener menos posibilidad de tener cáncer. Entonces es algo beneficioso y algo fácil y barato, porque es gratis, ¿verdad? Solo es cuestión de hacerlo. Entonces así podemos mejorar nuestra calidad de vida y la calidad de vida de las personas que nos rodean. Todo es cuestión de aprender sobre neuroplasticidad cerebral, que es la capacidad que tenemos para moldear nuestro cerebro para lo que querramos hacer. Soldados, sacerdotes, lo que quieran. Médicos, abogados, licenciados, lo que quieran. Doctor, ¿y cuál es la antítesis? Bueno, la antítesis también puede ser, por ejemplo, las cosas malas. A ver, pero quiero solo recalcar unas cosas más de las cosas buenas del mindfulness. Nos baja la presión arterial, nos mejora el sueño, nos disminuye el dolor, mejora nuestra función inmunológica, las defensas. En el ámbito laboral, mejora el rendimiento laboral, físico, recreativo y mejores estudios de rendimiento académico. Entonces, es una maravilla. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo malo? Como todo, ¿va? Todo tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces, la tesis es lo bueno de mindfulness y lo malo es qué aspectos pudieran ser malos. Ustedes miran en internet y buscan artículos, no van a encontrar, pero tiene que haber, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que no está bien en el mindfulness? Bueno, el exceso, ¿va? Todo lo que es excesivo es malo para las personas. ¿Por qué? Porque decía Mises es un economista que habla sobre todos los aspectos económicos de las relaciones de libre mercado. Entonces decía que para qué servía el budismo, ¿va? Es un poco pragmático su pensamiento, pero él decía que no servían para nada porque al final estaba la gente metida en sí misma y no hacía nada para los demás. Bueno, en el sentido de que si ustedes abusan de una meditación y en lugar de practicar, porque eso lo que hace es que crea bondad y caridad y fraternidad y lo ponen en práctica en el día a día, ¿va? Pero ¿qué pasa si pasan todo el día metidos en meditación? Vamos a suponer que puedan. Qué difícil, ¿no? Bueno, les puede dar problemas articulares, les puede dar problemas de dolores de espalda, les puede dar problemas laborales, problemas sociales, con su familia, con su mujer. Entonces, el exceso
es malo. Buda, por ejemplo, me acuerdo cuando fuimos a Japón que había un Buda todo flaco ahí, entonces yo le pregunté ahí al cuate que nos estaba llevando, y me dijo de que lo que pasa es que también hay una parte de la vida de Buda que también la leyó, en la cual él se iba a los extremos, ¿verdad? Entonces comenzó a meditar todo el día sin comer. Entonces llegó un día que comía solo un grano de arroz, dice la historia. Estaba muriendo, pues. Entonces después alguien lo rescató y le dio comida. Entonces fue donde Buda dijo, el justo medio es lo que hay que hacer, ni tan, ni muy. La cuerda hay que ponerla a tono, decía él ahí, porque si uno aprieta mucho de la cuerda, la revienta. Y si la pone muy floja, no suena bien. Entonces la cuerda tiene que estar en su tono. Lo mismo decía Aristóteles, lo mismo decía San Agustín, y lo mismo han dicho muchas personas en la humanidad, grandes pensadores. El justo medio, el bien común, una meditación que nos lleve a poder aplicarlo para nuestro bienestar y el bienestar del prójimo. Eso es lo que deberíamos de hacer desde el punto de vista de la antítesis de la meditación o del mindfulness. Entonces la tesis es los aspectos positivos y la antítesis serían los aspectos negativos de algo que ya definimos que es una capacidad cerebral de enfoque que es difícil de obtener, principalmente al principio durante 3 a 5 minutos, y luego poco a poco lo vamos incrementando para fortalecer nuestras conexiones cerebrales y poder crear más conexiones entre un lóbulo y otro hemisferio cerebral y tener más capacidad de análisis, poder analizar los sistemas complejos, la transdisciplinariedad y ver desde muchas perspectivas holísticas lo que podemos ayudar a la población, a la humanidad y a nosotros mismos para vivir mejor. Entonces, quiere decir, en pocas palabras, que la meditación es buena y no hay que abusar. Doctor, ¿y cuál es la síntesis? Bueno, la síntesis es, hagamos lo necesario para que la meditación, la respuesta inmune, la calidad de vida sea útil a través de una meditación sin exagerar, el justo medio, el bien común. Pongámonos en el lugar de las personas que lo practican y que viven felices. Y ustedes hablan con una gente que medita, hay unos estudios muy interesantes de personas que meditan alrededor de 8 a 10 horas diarias, son los grandes meditadores del Himalaya y de todo por allá. Y ellos producen ondas gamma a nivel cerebral y viven en paz. Y cuando uno habla con ellos, dicen los que hablan con ellos, yo no hablo con ellos, que son una calidad de personas, que son muy empáticos, muy caritativos. Y si ustedes miran a las personas que son religiosas, pero de verdad, son así. Entonces la pregunta es, bueno, ¿podremos crear un cerebro humano que sea empático, colaborador, bondadoso y que ayude a la humanidad? Sí, se puede. Hay que fomentarlo y hay que educar a nuestros hijos y a nuestros vecinos y a las personas, porque incluso les cuento que estaba leyendo también los efectos de la sinapsis a nivel cerebral del mindfulness y de la meditación y aumentan las conexiones interhemisféricas. Eso es interesante porque cuando yo me morí un par de veces y cuando regresé, eso es lo que yo entendí. Como que tenía más conexiones cerebrales y podía leer de física, de astrofísica, de teología, de filosofía, de matemáticas y de religión y de ciencias. Pero como que entendía más. Entonces, ¿qué decía yo? Bueno, entonces tal vez mi cerebro tiene más conexiones, va. Es lo que yo pienso, pues, que puede pasar. Entonces, ahora que estoy leyendo el mindfulness a nivel neurobiológico, es lo que pasa. Y estaba viendo unos artículos interesantes sobre la psilocibina, que es la droga de los hongos mágicos. Y también hace eso. Entonces digo, bueno, tal vez cuando dice la gente, es que vos es como que estás fumando marihuana o algo así, yo no fumo marihuana que puedo morir. Digo, no, yo no estoy fumando eso, pues sencillamente, después de que me morí, como que mi cerebro mira las cosas en diferente forma. Entonces, si lo que me pasó a mí de 2 experiencias cercanas a la muerte me dio la capacidad de entender un poquito más, si el mindfulness te da la capacidad de entender un poquito más, y si las drogas, pues, específicamente la psilocibina de los hongos mágicos, te da esa capacidad, ¿no será posible que podamos estudiarlo a través de neurociencias y ese aumento de la capacidad? Entonces me metí a investigar y encontré un par de artículos, tal vez la otra plática platicamos de eso porque es bien interesante. Entonces quiere decir que si hay cambios estructurales a nivel cerebral que podemos utilizarlos a través de la meditación, de la respiración consciente. Lo que tienen que hacer es aprender a respirar conscientemente durante 3 minutos. Practiquen eso y van a ver. En 21 días ya van a tener cableado el cerebro y van a poder
Solo en el momento que respiren hondo y despacio se van a relajar. Como te he dicho aquí varias veces, cuando van en el tráfico, no cierren los ojos, solo hagan la respiración consciente y se van a ir entrenando 3 veces al día, 5 minutos o 3 minutos. Y poco a poco van a ir sintiendo los cambios, van a tener más energía, van a tener la capacidad de hacer más ayuno, más capacidad de concentrarse en lo que están haciendo y no andar pensando en el pasado, presente y futuro, que es lo que lo estresa a uno, ¿va? El sistema automático. Doctor, usted antes de esas experiencias de morirse del accidente y del corazón, ¿pensó escribir algún libro? Nunca, Edgar. Ya, mira, pues yo en la secundaria me acuerdo solo de una pregunta que me hizo una vez el profe de secundaria, que si estaba lloviendo, no, por cierto. No, de no, no. Así, llueve, me preguntó. Entonces pudimos ahí a discutir diciendo. Fue lo único que me acuerdo de filosofía, de ahí no, nunca ni me acuerdo de ningún libro. De física, yo que casi pierdo, solo porque hizo un favor el profesor de pasarme. Y lo demás menos. Entonces yo estudiaba medicina por no estudiar matemáticas, ni física, ni filosofía. Nada de eso. Pero después del accidente, como que me hubieran reseteado la cabeza. Y ahora, como les digo, que ahorita que vi unos estudios de la psilocibina y vi cómo las conexiones cerebrales interhemisféricas estaban, pero un día se lo voy a pasar, estaban súper producidas ahí, ¿va? Entonces digo, ¿por qué la gente, cuando está drogada, hay una cosa que se llama sinestesia, ¿va? Estoy leyendo un libro muy bueno, que cuando un día leo se lo voy a comentar, se llama Ficciones, de Oliver Sacks, y él hace un análisis sobre las capacidades del cerebro y cómo la sinestesia es la capacidad, de, por ejemplo, de ver sonidos, de saborear sonidos, de saborear colores. Esa interconexión entre las capacidades sensoriales que se unen unas con otras, son esas conexiones que le estoy diciendo. Entonces, cuando uno tiene más conexiones cerebrales, puede ver, oír, sentir, oler, degustar, sentir adentro del estómago las emociones. Entonces, se vuelve hipersensible a lo que está pasando en el mundo y puede ver desde diferentes perspectivas lo que pasa en el mundo. Entonces, yo digo, bueno, si yo me vi desde arriba, yo estaba viendo otra perspectiva. Si yo me vi sentido unido al universo, ellos también dicen que lo sienten igual. Yo no sé si es igual, no sé, no, yo eso no lo puedo decir, pero yo sí lo sentí. Entonces, uno se mira desde arriba, yo sí me vi desde arriba. Uno puede sentir lo que el otro siente. Yo lo sentí cuando me estaba muriendo. ¿Se puede en la vida real? No sé, yo creo que no. Pero hay la posibilidad con la física y todo eso, pues no sé, tal vez. Entonces, todas esas cosas que se abrieron en mi mente después de morirme 2 veces, más o menos, no digo que sea igual porque no sé. Algunas drogas como la psilocibina producen en algunas personas algo de lo que yo sentí. Entonces ahora tengo una duda, bueno, ¿será que esos cuates realmente sienten lo que yo sentí? ¿Tienen la capacidad de entender lo que yo sentí en el sentido de que yo lo que vi es que la realidad no es lo que parece? Ya lo comprobé con la ciencia, con la física. Ya me di cuenta cuando me estaba muriendo que el tiempo y el espacio es relativo y que no es lo que creemos, ya lo comprobé con la física. Ya me di cuenta que los conceptos de los sentimientos humanos son diferentes, ya me di cuenta. Yo sentí que, no había, que había más dimensiones, ya lo investigué en la física. Ya me di cuenta que uno puede estar unido al universo, sí, ya leí la física, la teoría de las membranas y de las cuerdas, y puede ser que algún día podamos entenderlo. Entonces, hay muchas cosas que entendí cuando me estaba muriendo y ahora lo estoy confirmando. Lo que no sé es si la gente que toma drogas le pasa lo mismo o no. ¿Por qué los chamanes? ¿Por qué ese tipo de sustancias cuando en las religiones de la humanidad lo usaban? Y entendían mal la naturaleza. Y cuidaban mal, es lo que me pasa a mí, ¿no? Cuidan mal la naturaleza. ¿Por qué? Entonces, si esas drogas le dieron ciertos principios para ser más empáticos con el universo y con la selva y con el vecino, pues, digamos así, ¿por qué no es eso también factible cuando uno se está muriendo? Entonces, yo digo, bueno, sería bueno hacer un estudio, incluso tengo que ir un cuate que lo hizo en Inglaterra, para que se los haga a la gente que se regresa de morir, porque yo creo que es lo que está pasando. A nivel cerebral, pues, va, pues, es otro punto y aparte de todo lo demás, lo de Dios y lo demás, lo demás. Pero esas estructuras cerebrales que dan la capacidad de entender otras cosas como la física, la astrofísica, la física cuántica, las neurociencias y la filosofía. Hoy me preguntaba que si entendía, y decía, yo no entiendo todo así como con la matemática ni con fórmulas, pero los conceptos sí. Entonces yo les puedo hablar más o menos, todavía platicamos bien, de la verdad, qué es la verdad, qué es la razón, qué es la inteligencia, qué es la conciencia, qué es la realidad.
preguntas filosóficas de la humanidad, que hoy por hoy, después de 30 años de estar leyendo, creo que un día se los voy a decir, vamos a detallar cada cosita, se los voy a explicar en 2 o 3 palabras para que podamos seguir hablando de lo que yo siento y compartírselo a ustedes, que es la intención de estas charlas con Edgar y con la Radio Universidad, que ustedes lo pueden oír cuando vayan a la radio. Pues. Entonces yo trato de compartirles lo que sentí para que ojalá yo pudiera sacarme un chip y pasárselo, ¿verdad? Para que pudieran ustedes más o menos sentir lo que yo siento, porque realmente sí ayuda, pues. Entonces yo quisiera compartirlo con los libros y con las charlas que estamos dando aquí y buscar la forma, porque si yo dije, ¿saben qué? Voy a hacer un estudio con psilocibina y realmente funciona, se lo voy a dar a todos para que piensen como otra forma, pues, si quieren verlo, una otra forma de pensar la realidad que les puede ayudar. Doctor, se nos terminó el tiempo en Conexión Académica. Como siempre, le agradezco el que lo haya compartido con toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes, saludos a todos. Bien, amigos, llegamos al final entonces de un programa más de Conexión Académica. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. El tema que tratamos hoy con el doctor René Santizo Fión, la meditación pro y contras. Bien, amigos, muchísimas gracias por su audiencia. Esto fue Conexión Académica.